Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 6 de la serie de Nona Bienestar llamada Mitos y no tan mitos del bienestar holístico. Este podcast es un pretexto para reflexionar sobre aquellos temas que escuchamos que deberíamos integrar en nuestra vida para nuestro bienestar y que muchas veces ni entendemos o simplemente seguimos nomás porque son tendencia. Pero ¿de dónde salieron esos temas? ¿Son nuevos? ¿Ya se hacían antes? ¿Qué son? Aquí trataremos de escudriñar en la historia, la cual muchas veces está justo ahí para ayudarnos a formular las preguntas justas. Y si nos habla a través de mitos, mucho mejor, porque entonces lo podemos escuchar también con los oídos de nuestra conciencia. El día de hoy reflexionaremos sobre el deseo. Te conviertes en lo que le das a tu atención. Esta es una cita de Epicteto. El deseo es una parte fundamental para nuestra existencia. Es una constante en nuestra vida. Aparece como algo que satisface nuestras necesidades vitales como la comida o un techo para protegernos, o bien como placer o hasta dolor que nos lleva a condicionar los juicios que nos formulamos sobre el bien y el mal y que nos hace hasta tomar decisiones que nos permiten interactuar en la sociedad en la que vivimos. El deseo contribuye a dar sentido a nuestra vida, ya que siempre actuamos con vistas a obtener algo que realmente queremos. Pero vayamos a los filósofos para profundizar en esta reflexión. Aristóteles clasificaba al deseo en 3 partes: apetito, impulsos y voluntad. Aseguraba que el deseo alude a diversas reacciones tanto racionales como irracionales y mixtas. El deseo no se reduce a los apetitos inmediatos, sino que comprende toda una gama de deseos vinculados con las diferentes posibles reacciones emocionales y racionales ante aquellas situaciones que nos lleva a la acción. Para los griegos, el apetito, que es parte del deseo, implicaba anhelo, codicia, ansia, entusiasmo y hasta pasión, lo cual lo señala como el objeto del deseo, la raíz. Platón se refiere al deseo irracional como el amor del alma y al raciocinio como la razón de la misma. Ambas alimentan y mantienen con vida al ser humano. De igual manera, Platón señala al amor como el deseo y persecución de la integridad del ser humano, ya que para él el deseo implica la posesión del bien, y eso no se encuentra per se en la naturaleza, ya que el impulso inicia en el campo de la intuición y la racionalidad. Platón aseguraba que el amor está ligado al saber, porque el que es capaz de amar está en condiciones de buscar aquello que solo él sabe reconocer. Aristóteles confirma las afirmaciones de Platón al asegurar que el deseo es un elemento imprescindible en la constitución del ser humano, ya que al momento en que la razón se subordina al deseo, las potencialidades humanas se desarrollan. El filósofo Cesón de Cito fundó la escuela de los estoicos después de abandonar la práctica ascética de la escuela cínica, la cual predicaba dejar a un lado todo tipo de placer terrenal. Los practicantes cínicos vivían en la calle y lo único que poseían era la ropa que llevaban puesta. Zenón abandonó esa escuela y fundó su propia corriente llamada Escuela de los Estoicos, la cual se convirtió en una de las escuelas filosóficas helénicas de mayor influencia al sostener el dominio de las pasiones a través de la virtud y la razón. Predicaba que no estaba mal disfrutar de los placeres de la vida siempre y cuando no tomaran control de nosotros cuando los estamos disfrutando, lo cual significa estar preparados para el momento en el que dicho placer desaparezca. El objetivo entonces sería no eliminar toda la emoción y placer de nuestras vidas, lo cual decía el cinismo, sino eliminar solo las emociones negativas. El deseo no se ve como algo negativo, al contrario, apoya el disfrutar el goce que producen nuestros deseos siempre y cuando no tomen el control de nosotros. La doctrina filosófica, religiosa y moral conocida como el budismo también señala como virtud el hacer conciencia de nuestros deseos y las emociones que ellos generan, lo cual nos convierte en personas virtuosas. El objetivo no es materializar nuestros deseos, sino conseguir la tranquilidad que nos genera la adquisición de dicho deseo,
dejando de lado emociones negativas como la ansiedad, el miedo, la pena, la vanidad, el enfado y sustituirlas por emociones positivas como la alegría, el amor, la serenidad o la gratitud. Los estoicos practicaban una forma de visualización negativa para practicar el control de sus deseos. Imaginaban lo peor que podría ocurrirles para estar preparados en caso de que sus deseos, privilegios y placeres no se cumplieran o bien desaparecieran de sus vidas. Esta visualización consiste en contemplar los eventos negativos, pero sin preocuparse por ellos. El filósofo romano Séneca enfocó sus reflexiones en el terreno de la ética, en donde señalaba las normas y modos de actuar lejos de los vicios cotidianos para cuidarse de uno mismo, ser útil a los demás y tener un buen vivir sin temer la llegada de la dichosa muerte. Solía practicar sus estudios llevando a la noción la visualización negativa, en donde recomendaba reflexionar y practicarla de manera que las personas pudieran responder a la pregunta: ¿qué es lo peor que podría pasarme? Por ejemplo, durante una semana renunciaba a sus lujos y vivía como un ciudadano más del pueblo, arreglándoselas con lo que traía puesto sin lamentaciones y desapegado de lo que hipotéticamente perdió, que en este caso sería su riqueza. El tema del deseo en la literatura es abundante. Lo encontramos en múltiples mitos y cuentos y novelas a través del tiempo. Un ejemplo es la historia de Aladino y la lámpara maravillosa, parte de la recopilación de los cuentos tradicionales del Oriente Medio, Las Mil y Una Noches, en donde el genio de la lámpara, personaje de la mitología árabe, está destinado a conceder deseos como penitencia por haber sido desleal en el pasado. Vemos como tanto el protagonista como los personajes alternos caen presas de sus deseos hasta el punto de cuestionarse el origen de este, o bien se dejan llevar tanto por la embriaguez de poder que al cumplir un deseo pasan al siguiente sin sentirse realmente satisfechos. Y así llegamos a los trabajos de Sigmund Freud y Jacques Lacan. Para Freud, el deseo es una experiencia de satisfacción ligada a aquella que sentimos la primera vez, en el origen. Posteriormente, Lacan ahonda en el tema y señala en su teoría del objeto del deseo que toda persona desea algo y el no tenerlo le causa infelicidad, lo cual le lleva a realizar una serie de acciones para alcanzar el objeto del deseo. Y cuando finalmente lo logra, la infelicidad se disipa, así como su deseo. En el episodio número 21 de la sección Meditación, mitos y cuentos de Nona Bienestar, el cuento de la niña y las zapatillas rojas, vemos cómo podemos perdernos en nuestro deseo original gracias a los factores o distracciones que existen en el mundo exterior. Perdemos el origen de ese deseo, dejamos de escucharnos y nos deslumbramos con la belleza de un futuro prometedor que nos asegura un gozo que no necesariamente está conectado con nuestra esencia. En el caso de Aladino, era el amor verdadero por la hija del sultán y en el caso de la niña y las zapatillas rojas, su libertad. En las notas del episodio te dejaré el enlace para que puedas escuchar el episodio de la niña y las zapatillas rojas. Este tema es maravilloso y podríamos seguir hablando de él durante horas, pero por ahora lo dejamos hasta aquí y seguiremos nuestra conversación a través de otros cuentos, mitos, con temas que nos inviten a la introspección y reconocimiento de mi verdadero ser a través de la conciencia. Si quieren comentar algo o hacerme preguntas o simplemente contactar conmigo, pueden encontrarme en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram y Facebook como Nona Bienestar. Puedes mandarme mensajes directos o también me puedes escribir un correo electrónico a ruth@nona-bienestar.com. Si quieren escuchar estas reflexiones o bien meditar conmigo escuchando mitos y cuentos, me encuentran en todas las plataformas de podcasting como Spotify, iTunes, YouTube y Facebook. Nos escuchamos la próxima semana y recuerda que solo puedes conocerte a ti misma, a ti mismo, como realmente eres.